ekitaldiarekin hasiko gara, eta hemen ere inguruan daude hiriburuetako ordezkariak, beraiek izan dira parte hartzaile zuzenak eta beraien laguntza eta elkarlanari esker egin dugu hemen aurkeztu da txostena, lana, eta baita ere jardunaldi hau antolatu dugu. Beraiei emango dio ekintza, beraiei dialako protagonistak, eta hasiko gea Gasteiztikan etorri zaigu Jose Angel Agirrerekin, eta berari ematen dio ekintza. Arratsalde on, eta mila esker guztioi guainik hemen itxaroteagatik, Zaibertzena, benetan ingurua luzea eta zaila izan da. Esan behar duana da, pixko bat, laburpen txikitxo bat zein deiak izan diren nagusiak, baina ni baino lehen baita ere erran behar dut bi urtero egin behar dugula horrelako ikerketa bat. Aurten, tokatzen zaigu baita ere berriro urrian egitea, naiz eta aurten egin jardunaldi hauek. Antolatu dugun moduan, izango da urte pareetan ikerketa egitea, eta urte parenak ez direnak jardunaldiak. Orduan, horren ondorioz, aurtengo urrian ingo dugu bigarren ikerketa, guretzat, Donostikoentzat eta Bilbokoentzat izango da hirugarrena, eta gero 2015 izango da jardunaldi berri bat. Os decimos que desde la organización de las tres capitales vascas, junto con Kale Gorria, que también ha colaborado, y con los demás movimientos asociativos y ciudadanas y ciudadanos que han participado en este estudio, se ha pensado realizar este estudio cada 2 años, con lo cual en octubre de este año, con fechas coincidentes con las que han sido el estudio anterior también, se realizará un nuevo estudio y que se presentará en 2015 también unas jornadas como estas. Verdaderamente hay que agradecer el esfuerzo que se ha hecho por parte de los ponentes hoy al presentar tanto desde la mañana, desde el principio, este estudio y todas las cosas que se han hecho como una visibilización de una realidad que verdaderamente es dura, como es la de las personas en situación de exclusión residencial, y que algún ponente ha definido que aquellos que están en la punta del iceberg son las personas sin techo que están en la calle. De ahí hemos pasado luego a hacer esa reflexión también, en la cual, ayudados por la metodología ETOS y por la participación de todas las personas voluntarias y las entidades sociales, junto con la coordinación interinstitucional, se ha podido determinar cuál es la realidad de las personas en situación de exclusión residencial en la Comunidad Autónoma Vasca, con esas 1.704 personas, 243 en calle y 1.461 que se han trabajado y se ha tenido entrevistas con ellos y ellas en los centros de alojamiento, para pasar a diseñar un poco los modelos de actuación que sobre esta realidad se podrían realizar. Esas iniciativas que se nos han propuesto desde Europa, tanto por parte de Susana como de Póker, han sido el hacer hincapié, además y fundamentalmente, en las políticas de primero vivienda. No sin antes también incidir en que había que hacer un trabajo preventivo, un trabajo de atención primaria, que es lo que luego los ponentes de la tarde también han tratado de contrastar de alguna forma, haciendo hincapié en la necesidad de la coordinación junto con los otros sistemas de servicios de atención social. Antes, ya a la mañana nos habían dicho las personas que también trabajan en este ámbito, desde el ámbito municipal, desde el ámbito académico, cuáles tenían que ser esos esfuerzos, y bueno, ahí está el debate polémico que ha habido al final de la mañana sobre lo que podía ser más operativo, las políticas de implementación que se llevan desde diferentes ciudades y capitales, y con lo que también había que proponer también como diseño de participación de la ciudadanía, incluso de las personas en situación de exclusión residencial, en este tipo de trabajos. Las conclusiones de la tarde también creo que han sido claras, y como habéis estado yo no os lo voy a decir ni repetir, pero ojalá que de este tipo de jornadas, que yo creo que una de las valoraciones que hemos hecho
la gente que estamos organizando, es que se visibiliza también la necesidad de crear foros de participación en cuanto al trabajo de lo que significa la exclusión y la exclusión residencial. Por eso es como leemos la participación tan amplia que se ha hecho en estas primeras jornadas sobre las personas en situaciones residenciales. Horregatik, eta beraz, deitzen diezuegu, bai aurtengo urrian, guztioi parte hartzea berriro, hor militante bezala, voluntario bezala, eta baita ere langile bezala, ikerketa egitera berriro, eta nolabait zabaltzea eta edatzea hiritarren artean, nola dagoen problema guztion artean parte hartzeko bere erresoluzioa. Mila esker guztiak. Eta hurrengoa Gardo Maiz izango da, bera Bilboko udaleko ordezkaria da, eta zuria. Eskerrik asko, bueno, primero agradeceros a todos que todavía aguantéis ahí. La verdad es que la sesión ha sido intensa, tanto a la mañana como a la tarde, y bueno, yo creo que al final el objetivo que era de estas jornadas de compartir primero información y segundo poner en un contexto tan elegante como es esta iglesia y estas pinturas maravillosas que tenéis, eso sí con un poco frío, pero eso no pasa nada. Probablemente habría que haberlo hecho en agosto, que es cuando más hubiésemos agradecido el grosor de las paredes. Pero bueno, yo creo que hoy hemos hecho una cierta reflexión sobre uno de los elementos que creo que más nos preocupa a todos los que estamos aquí, que son un poco las consecuencias de esta crisis económica en la cual estamos desde el año 2008, una crisis que además va a durar mucho más tiempo, sobre todo desde el ámbito de las personas a las que afecta, y las dificultades para acceder a la vivienda o para poder mantenerlas, que en estos momentos cada vez son más crecientes, con una mayor presión y una mayor solicitud de nuevos recursos, de nuevos servicios, de nuevos acompañamientos en los propios servicios sociales de base, por lo menos en el Ayuntamiento de Bilbao, estoy convencido que en el resto de ayuntamientos. Lo cual, bueno, uno pensaría que con esta crisis económica y con el transcurso del tiempo tendríamos que tener más gente, un mayor número de personas sin techo. Y bueno, esta deducción que parece tan sencilla no es fácil luego de sostener o discutir con rigor técnico, si no conocemos y manejamos adecuadamente los indicadores y además de forma sostenible en el tiempo. Los ayuntamientos de las tres capitales y algún municipio más de la comunidad autónoma hemos querido conocer más en profundidad esa realidad de las personas sin techo, no solamente las personas sin techo, sino también las personas sin hogar, y porque solo el conocimiento de los dos colectivos nos permitirá en el futuro ser capaces de articular nuevos servicios o nuevas formas de cubrir y de dar cobertura a esas necesidades. Y además, no solamente es una preocupación de los ayuntamientos, sino también de las propias diputaciones y del Gobierno, de conocer en profundidad esta realidad para, eso que decía, que busquemos soluciones, a veces parciales o a veces más generales, para estas personas de estos colectivos. Porque compartir conocimientos y compartir investigación y resultados es algo que nos va a permitir en el futuro ir corrigiendo la realidad de lo que estamos haciendo y las consecuencias o los resultados que de ellas se deducen. Ha habido una cierta reflexión, yo que vengo del mundo sanitario y que he estado 20 años en Osakidetza colaborando en su gestión. No mitifiquemos los servicios sanitarios. Tienen tantas dificultades de coordinación, la tuvieron, la tienen y la tendrán como tenemos los servicios sociales. Porque al final las estructuras en las que nos movemos, todas las estructuras que pueden reflejar el estado de bienestar son estructuras complejas, donde los profesionales somos muy diferentes y donde, corresponde también una cierta coordinación, una cierta gestión. Iremos a ello. Es verdad, la única gran ventaja que tiene el sistema vasco de salud es que tiene más tiempo. Esa es su gran ventaja. Pero no quiere decir que en el futuro no seamos capaces, en el mundo de los servicios sociales, de
de articular una buena estructura que dé respuesta a los problemas y necesidades de nuestros ciudadanos. Bueno, el objetivo de la jornada de hoy estaba claro, que era resaltar ese trabajo que se realizó en octubre del 2019. Yo creo que felicitar al propio SIS del trabajo y el esfuerzo que se hizo, porque nos ha permitido analizar en profundidad esta situación. Felicitarnos porque es algo que hemos decidido repetir cada 2 años y repetir también estas propias jornadas. Probablemente queremos que el año que viene vengáis a Bilbao y esperamos que seamos capaces de responder a lo que pedís vosotros y también a ser capaces de organizar unas buenas jornadas. Decía que es muy importante dotarnos de instrumentos, dotarnos de técnicas que sean universalmente reconocidas, que nos permitan compararnos con otros lugares, no solo del Estado español, sino también de otros países fundamentalmente europeos. Y por eso yo creo que es un elemento muy positivo la utilización de la sistemática de ETOS, porque el tener los mismos términos, tener los mismos indicadores y tener los mismos conceptos ayudan a compartir esos conocimientos. Creo que hay que reconocer también 2 participaciones muy importantes. Una, la participación del tercer sector. Yo creo que son absolutamente necesarios en el entorno y en el marco que nos hemos definido para funcionar, y también la participación de todos aquellos voluntarios que fueron capaces de aquella noche, y lo serán seguro en la próxima noche que hagamos una recogida de información, pues sin ellos no podríamos estar hablando hoy de esos resultados. Bueno, simplemente volver a agradecer vuestra participación, porque del número tan importante de personas que han participado hoy, pues con visiones muy diferentes, y a veces, bueno, pues podemos unos compartir unas reflexiones, otros compartir otras, pero en definitiva es poner entre todos en común aquellos aspectos que nos parezcan importantes de cara a este sector, como es las personas en situación de exclusión. Y muchas gracias. Joan Albizu, bera Donostiako Udaletik dator. Eskerrik asko, ni labur esango naiz, ja bera dutzen nahi dela. Lehenik eta baina zutuko litzateke eskerrak eman Eusko Jaurlaritzari eta baita ere Bilbo eta Gasteizko udaletxeei, azken finean beri esker eta Donostiko udaletxeei esker antolatu ditugu jardunaldi hauek. Zalantzik gabe jardunaldi hauek beharrezkoa ziren, ikusita zenolako gaiak jorratu ditugun, eta ikusita ere zenbajen etorri da, ezta? Agian harrigarriena da nola esan daiken 2014an esan dela lehenengo jardunaldia gai honen inguruan, ezta? Orain arte nolatan ez da sortatu horrelako jardunaldi bat asko zelematik, baina hola esan da, eta bintzat aurrera pauso bat esan da. Nire uste jardunaldi honetan 4 ardatz ikutu ditugu, alde batetik zein den gaur egungo egoera, beste aldetik zenolako eredu dauden beste herrialde batzutan, nahiko interesgarria da, hortik ere ikasi dezakegu gauzak. Hirugarren ardatz bat esango litzateke ze egin duen administrazio publikoa orain arte behintzat horren aurrean, eta laugarren ardatza esango litzateke segurazki pentsatu etorkizunera begira zer egin beharko genukeen administrazio publiko guztiek, ezta? Nik baikor esan nahi dut, esango naiz, eta uste dut, hurrengo jardunaldi batzuek baldin badaude behintzat, aurrera pauso bada eta hemendik aurrera jarraipen bat egongo da horren inguruan, eta behintzat debate politikoan egongo da gai, ezta? Eta hori txalogarria da eta behintzat osagarria zen egiten. Eta, nik uste dut entzun ditugun mezu asko, bat oso importante da, batez ere da administrazio publikoan arteko koordinazioa, ezta? Uraren arteko lankidetza beharrezko da, zeren arazo honen aurrean ezin dugu beste aldea begira. Ezin dugu esan, hau ez dela gure arazoa da, eta gure egin beharra da. Eta behintzat, guri lortu badugu, badakit, konplexua dela, ikuspuntu desberdina daudela, baina uste administrazio publikoaren bete behar hori da, horrei aurre egin behar dugu. No me gustaría terminar estas jornadas sin reivindicar la necesidad de la responsabilidad pública ante los problemas
somos responsables, los responsables políticos, de las tramas que existen, y quiero reivindicar que nos corresponde a la administración pública ofrecer dignidad al conjunto de la ciudadanía. Evidentemente, con los datos que hemos recibido esta mañana, a lo largo del día, tenemos mucho camino que realizar y mucho que hacer. Creo que tenemos que alejarnos de discursos de autocomplacencia y siendo muy conscientes de que evidentemente se hacen cosas y que cada administración pedalea en este contexto económico como puede. Creo que alejarnos de la autocomplacencia y asumir que existe un drama, que existen muchos dramas y que nos corresponde y tenemos responsabilidad pública ante ellos es un primer paso. Igual no estamos a la altura de las circunstancias y estas jornadas pueden ser un primer paso, una primera piedra para construir otro modelo. Creo que la desigualdad no es inevitable, creo que la desigualdad es evitable y nos corresponde a los responsables políticos poner algo de nuestra parte para que esto no sea así. Yo apuesto porque la economía sea al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. Y creo que es una de las bases para poder luchar contra la desigualdad. En cualquier caso, creo que estas jornadas, el trabajo institucional, ayudará a que este tema esté dentro de la agenda política del país y de alguna forma seamos capaces de empezar a dar soluciones. Espero que en las segundas jornadas podamos decir aquello que hablamos en las primeras jornadas de Donosti, pues mira, ya hemos dado un paso, pues si hemos conseguido eso, bienvenido sea. Eskerrik asko.